bienvenidos a todos esta tarde. Buenas tardes. Hoy quiero comenzar contándoles una pequeña escena que me he imaginado muchas veces mientras preparaba este sermón. Hace unos 2700 años más o menos, en una aldea pequeña al sur de Jerusalén, llamada Moreset, una familia campesina tuvo un hijo. Y como toda familia judía piadosa, así como muchos hoy lo hacen también, los papás se sentaron a pensar en su nombre. Uno no sabe si fue con conflictos, con peleas, a ver quién le ponía el nombre al niño, ¿cierto? Pero se sentaron a buscarle nombre a ese bebé. Y escogieron uno bien cargadito. Un nombre que no era solamente una etiqueta, sino una pregunta. Una pregunta que ese niño iba a llevar pegada en su pecho toda su vida. Le pusieron Miqueas. ¿Dónde está Adri y Jorgito? Hey, piensen, consideren ese nombre seriamente. De hecho, nuestro hermano acá se llama Micah, que es Miqueas en inglés. Imagínenselo. Un nombre que en hebreo, Mijá o Mijayá, significa ¿quién como Yahweh? ¿Quién como el Señor? Imagínense a ese niño cada vez que la mamá lo llamaba a comer. ¿Quién como el Señor? Ven a comer. El nombre era una pregunta. Cada vez que un vecino lo saludaba, era una pregunta. ¿Quién como el Señor? ¿Cómo estás? Cada vez que él mismo escribía su nombre en los rollos de su escuela, tenía que ponerlo al final y decía, ¿quién como el Señor? Yo creo, hermanos, que Dios fue tejiendo esa pregunta en el corazón de Miqueas para que cuando llegara el momento le diera al pueblo una respuesta única. La única respuesta que da esperanza al responder esa pregunta. Porque al final del libro, que lleva su nombre en el capítulo 7, Miqueas le devuelve esa pregunta al pueblo de Dios. Y se la devuelve a usted y a mí hoy. ¿Quién como nuestro Dios? Y ese es el título de este sermón. Llevamos 5 meses caminando en esta serie que se llama Su historia, nuestra historia. Y la idea de la serie ustedes la conocen bien. Es que la Biblia no es una colección de cuentos sueltos que se utilizan para inspirar lecciones morales. La Biblia es una sola historia, es la historia de Dios que Él cuenta para su gloria desde Génesis 1, colocando al hombre en un jardín hasta Apocalipsis 22, colocando al hombre en una ciudad hermosa y llena de su gloria. Hemos caminado ya por los patriarcas, por la salida de Egipto, por los jueces, por los reyes, y ya comenzamos los profetas, y hoy nos toca ese profeta. Un rollo cortito de 7 capítulos que vivió en el siglo VIII antes de Cristo y que se llamaba Miqueas, ¿quién como el Señor? La idea que yo quisiera dejar clavada en sus corazones esta tarde es esta. Nadie es como nuestro Dios, quien juzga el pecado con justicia y pisa nuestras iniquidades en Cristo. Lo voy a decir otra vez más despacio. Nadie es como nuestro Dios. Él juzga el pecado con toda la justicia que ese pecado se merece. Y al mismo tiempo pisa nuestras iniquidades en Cristo. Y eso es una sorpresa. Más adelante van a ver por qué. ¿Por qué eso es una buena noticia? Y esta es la historia que Miqueas nos quiere contar. Y la vamos a ver en 3 puntos. El primero es el Dios que el pueblo olvidó. El segundo punto es el Dios que se reveló. Y el tercero, el Dios que vino en Jesucristo. Pero oremos antes de entrar al sermón. Señor, nosotros te pedimos que podamos escuchar tu voz esta tarde, hablándonos a nuestros corazones, Señor, y que podamos recibir la respuesta que tú mismo das a esa pregunta, ¿quién como tú, Señor? Y que la podamos recibir con humildad, pero también con gozo, Señor,
con gozo y con la esperanza que solamente el Dios que responde esa pregunta puede dar. Te lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el primer punto, el Dios que el pueblo olvidó. Para entender lo que Miqueas dice, tenemos que entender dónde estaba parado él cuando decía lo que decía. Miqueas profetiza, según el primer versículo del libro, en los días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Eso nos pone más o menos en el 740, entre el 740 y 700 antes de Cristo. Imagínense el escenario, es como si yo les dijera un escritor que escribió un libro entre 1960 y el 2000 aquí en Colombia. 40 años de historia colombiana es un montón, ¿cierto? Uno se pone a pensar qué ha pasado en Colombia nada más en 40 años y no nos cansamos aquí, ¿cierto? Y no nos alcanza el tiempo para compartir todo eso. Pues lo mismo ocurre aquí en estos 7 capítulos cortitos. El pueblo de Dios estaba dividido en 2 reinos, el reino del norte con capital en Samaria y el reino del sur con capital en Jerusalén. Y mientras Miqueas predicaba, el reino del norte se estaba desmoronando. Después de la muerte de Jeroboam II en el 753 a.C., Israel cayó en un caos político tremendo. Un rey mataba al rey anterior, otro rey extorsionaba a su propio pueblo para pagarle tributo a los asirios, otro rey llegó a matar 120,000 hombres de Judá en una guerra civil. Y mientras todo eso pasaba, el imperio asirio, esa potencia militar enorme del norte, se acercaba como una sombra cada vez más grande sobre Israel. Y en el año 722, en la mitad del ministerio de Miqueas, Asiria entró en Samaria, destruyó el reino del norte y llevó cautivos a miles de israelitas. Hermanos, en medio del ministerio de Miqueas, el reino del norte dejó de existir. Y uno tiene que hacerse la pregunta, ¿qué hacía el pueblo en el sur, en Judá, mientras todo eso pasaba? Lo voy a decir con la palabra exacta: complacencia. Judá miraba al norte caer y pensaba, no, tranquilos, a nosotros no nos va a pasar nada como eso. Pues ¿cómo? Si nosotros tenemos el templo, nosotros tenemos a Jerusalén, la ciudad santa, nosotros tenemos las promesas de David, a nosotros Dios nos tiene que cuidar. Y esa, hermanos míos, es la mentira más peligrosa que el pueblo de Dios podía creer. Porque convertía a Dios en un amuleto. Lo convertía en una mascota religiosa que estaba allí para garantizar la seguridad nacional de Judá. Sin pacto, sin obediencia y sin transformación del corazón. Y contra esa complacencia es que Miqueas grita su denuncia. Abran su Biblia en Miqueas capítulo 3 y vean lo que le dice a los líderes del pueblo en los versículos 1 al 3. Y esto dice la palabra de Dios. Y dije, oigan ahora, jefes de Jacob y gobernantes de la casa de Israel, no corresponde a ustedes conocer la justicia. Ustedes que aborrecen lo bueno y aman lo malo, que le arrancan al pueblo la piel de encima y la carne de sobre sus huesos. Ustedes que comen la carne de mi pueblo, les quitan su piel, quiebran sus huesos y los hacen pedazos como para la olla, como carne dentro de la caldera. Eso es muy duro. Miqueas mira a los jueces, a los gobernantes, a los profetas profesionales que cobraban por sus oráculos y les dice, ustedes aborrecen lo bueno y aman lo malo. Y usa esa imagen que es tremenda, una imagen que es casi la de un caníbal.
Dice que esos líderes le quitan la piel a la gente del pueblo, le sacan la carne de sus huesos y se la comen como si fuera carne para una olla. Y eso, hermanos, no era una metáfora exagerada de Miqueas. Era una descripción exacta de lo que esos líderes estaban haciendo al pueblo. Los terratenientes ricos despojaban a los campesinos de sus tierras, de sus casas, de sus cobijas. Los jueces vendían las sentencias al mejor postor. Y los profetas, hermosos ellos, anunciaban paz mientras les pagaron. Y les anunciaban guerra cuando no les daban de comer. Una belleza, ¿sí o no? El sistema estaba completamente podrido. Y aquí déjenme decirles algo. Yo sé que estamos a 2 semanas de elecciones presidenciales aquí en Colombia. Y sé que en cada uno de nosotros, o más bien que cada uno de nosotros tiene su corazón en un candidato o en ninguno, o en el cansancio de no saber por quién votar. Y yo no estoy aquí para decirles esta tarde por quién deberían votar. Pero sí les quiero decir algo que Miqueas nos pone a pensar. Y es que Dios ve a los líderes que devoran al pueblo. Que Dios ve la corrupción, que Dios ve la violencia. Y Dios va a tener la última palabra sobre ellos. Y eso, hermanos, debe darnos a nosotros mucha paz. Porque nosotros no vamos a confiar en ningún Mesías político. Ni esta semana ni la siguiente. Porque Mesías solo hay uno. Ahora, déjenme empujar eso un poco más profundo, porque si yo me quedara solamente en el problema de los líderes corruptos y en la injusticia social, me quedo en la superficie. Miqueas no se está quedando en la superficie de ninguna manera. Miqueas luego hace una pregunta. ¿Y ustedes, pueblo, cómo están? No se queda solamente con los líderes. Vamos al capítulo 6 y vean la respuesta de Miqueas a esa pregunta. ¿Y ustedes, pueblo, cómo están? La respuesta es hasta famosa, pero a veces la repetimos sin escuchar lo que Miqueas nos quiere decir. Eso dice Miqueas. ¿Con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de lo alto? ¿Me presentaré delante de Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agrada al Señor de millares de carneros y de miríadas de ríos de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios? Esa es la pregunta interna para el pueblo. Y hermanos, la pregunta es trágica, porque ellos, palabras más, palabras menos, le están preguntando a Dios, Dios, ¿qué hacemos para que nos dejes en paz? Becerros, carneros, ríos de aceite, hasta su propio hijo primogénito. ¿Qué tengo que darte para que me dejes en paz? Y Dios, en el versículo 8, responde, yo no necesito ninguna cosa de ti. Yo te necesito a ti transformado, a ti viviendo justicia, a ti amando misericordia, a ti caminando humilde. Y aquí está la trampa de Judá. Aquí está la trampa, déjenme decirles, que nosotros también podemos llegar a vivir. Ellos creían que la religión era un mero sistema de intercambios. Tú me das esto, yo te dejo en paz. Yo te traigo mis ofrendas, tú me garantizas que mi familia no se enferme. Yo te canto los domingos, tú me das el ascenso en el trabajo. Yo te leo la Biblia unos 20 minutos y tú me das a mí el matrimonio bonito que deseo. Hermanos, si nuestra relación con Dios funciona así, entonces no tenemos al Dios de Miqueas.
Tenemos un amuleto y los amuletos son los dioses más peligrosos de todos, porque nos dejan vivir como se nos da la gana en nuestros pecados, mientras creemos que estamos bien. Hermanos, déjenme decirles una cosa, y es que yo creo que si somos honestos, tenemos que reconocer que todos sin excepción, tenemos formas sutiles de llegar a tratar a Dios como amuleto. No formas tan evidentes, no esas que cualquiera detectaría, formas pequeñitas, escondidas, que a veces ni nosotros mismos nos damos cuenta. A veces tratamos a Dios como amuleto cuando hacemos el devocional, no para encontrarnos con Él, sino para decir, esta es mi tarea del día. Como si fuera un trámite que hay que firmar antes de empezar la jornada o al finalizar para bendecir todo lo que ha sucedido. A veces tratamos a Dios como amuleto cuando oramos solo en la crisis y guardamos silencio el resto del tiempo. Lo llamamos en el día de la lluvia y cuando hace sol, lo ignoramos por completo. A veces lo tratamos como un amuleto cuando venimos al servicio un domingo, solamente para sentir que cumplimos con ser muy buenos cristianos, pero salimos por esa puerta y vivimos como si nuestro Dios no existiera y no le importara para nada lo que sea que vivamos. A veces lo tratamos como un amuleto cuando le pedimos que cuide nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestro trabajo, pero no le rendimos cómo es que lideramos ninguna de estas áreas. Y a veces, y esta es la más sutil de todas, lo tratamos como un amuleto cuando vivimos como si la cruz fuera un mero pase de seguridad y no el llamado más radical a vivir bajo el señorío de nuestro Salvador. Y yo, hermanos, déjenme confesarlo, yo no les vengo a decir esto simplemente para acusarlos o como quien ha superado todas estas cosas. Yo mismo, mientras preparaba este sermón, sentía como el Señor me confrontaba a mí mismo en alguna de estas áreas. Por eso, cuando Miqueas grita esa denuncia contra Judá, no se le está diciendo simplemente a alguien por allá hace 2700 años. Le está gritando a mi propio corazón y le está gritando con todo respeto y con todo el amor al suyo también. Ahora, antes de avanzar, una palabra pastoral de consuelo, y es que yo sé que en esta tarde, en esa iglesia, hay personas que están sufriendo. Y algunos de ustedes, este sufrimiento no es resultado de su propio pecado. Hay gente aquí que está pasando por un duelo, hay gente aquí que perdió su trabajo sin haber hecho nada malo, hay gente aquí que perdió tal vez algo en lo que confiaba mucho, que era una salud muy buena y ha recibido un diagnóstico horrible que no esperaba. Hay gente aquí que carga heridas de un padre, de una iglesia, de un hermano que les fallara. Si usted es esa persona esta tarde, Miqueas no le está gritando a usted una simple denuncia, porque ese mismo Dios de Miqueas en otra parte le habla a usted con palabras de consuelo. Y Cristo especialmente le habla a usted con palabras de descanso. Lo que digo del pueblo complaciente no es simplemente para añadirle peso al que ya está aplastado. Y si usted está aplastado o se siente aplastado, las próximas dos partes de este sermón son para usted. No se baje del barco, quédese montadito mientras llegamos al final. Y si usted, por otro lado, se sintió acusado por lo que yo acabo de decir de la complacencia y el amuleto, no se ponga a la defensiva. Pídale al Espíritu Santo que le muestre dónde específicamente ha caído usted en eso. No para condenarlo, sino para invitarlo a algo mucho mejor. Porque este Dios al que el pueblo olvidó, ese mismo Dios es el que rechaza ser tratado como amuleto. Y ese mismo Dios es el que ahora va a ser revelado.
que es nuestro segundo punto, el Dios que se reveló. Vamos al final de Miqueas, capítulo 7, versículos 18 al 20, y lean conmigo. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, eliminará nuestras iniquidades y arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Otorgarás a Jacob la verdad y a Abraham la misericordia, las cuales juraste a nuestros padres desde los días de antaño. Hermanos, este es el clímax del libro de Miqueas. Todo eso que Miqueas ha estado diciendo por 6 capítulos, lo ha estado diciendo para terminar afirmando esto. Y miren cómo empieza el versículo 18. La primera pregunta: ¿qué Dios hay como tú? ¿Qué Dios es como tú? ¿Se dieron cuenta de algo, hermanos? Esa es exactamente la pregunta que está dentro del nombre de Miqueas. ¿Quién como el Señor? El padre de Miqueas, sin saberlo, le puso al hijo en el nombre la pregunta que su hijo iba a responder al final de su vida ministerial. Y la respuesta, déjeme decirlo claro, no es retórica. No es que Miqueas esté diciendo, pues sí, ningún Dios es como tú, obvio. Eso no es lo que Miqueas está diciendo. Miqueas está diciendo, miren lo que mi Dios hace. Miren cómo se comporta, miren su corazón y díganme, ¿hay otro Dios así en el universo? Y entonces, en este pasaje, Miqueas hace 7 afirmaciones sobre el carácter del Señor. Y quiero que veamos rápido, una por una, cada una de esas, porque son una de las pinturas más hermosas que tenemos del Señor en el Antiguo Testamento. La primera afirmación, en el versículo 18, Él perdona la iniquidad, Él perdona la maldad. Es la misma expresión usada en Éxodo 34 cuando Dios se revela a Moisés y le dice, yo perdono iniquidad, rebelión y pecado. Es una palabra que significa cargar, que Dios mismo carga, levanta y se lleva lejos nuestro pecado. La segunda afirmación es que Él pasa por alto la rebeldía del remanente. Él olvida el pecado del remanente. La palabra aquí es muy interesante porque ese pasar por alto, pasar por encima, es que Dios decide voluntariamente no contar el pecado de los suyos. La tercera afirmación es que Él no persistirá en su ira para siempre. La ira de Dios contra el pecado es real, hermanos. No nos contemos cuentos aquí. Pero la ira de Dios no es el último capítulo del carácter de nuestro Señor. La ira de Dios es para una temporada. La misericordia, en cambio, es para siempre. La cuarta afirmación es que Él se complace en la misericordia, Él se deleita en misericordia. Y aquí déjenme detenerme un momento, porque esa palabra es muy importante. Esa palabra de que Él se deleita significa que Dios encuentra alegría, placer, gozo de mostrar misericordia. ¿Ustedes captan eso, hermanitos? A Dios no le cuesta perdonarnos en el sentido emocional que a eso nos cuesta a nosotros.
A Dios le gusta, a Dios se le ilumina el rostro cuando un pecador vuelve delante de nuestro Señor Jesucristo arrepentido y con fe. Eso es lo que dice Lucas 15 también, ¿o no? Que el padre del hijo pródigo no perdona con resignación, como diciendo, no, pues es que me tocó perdonar a ese pelado aquí. No, perdona porque desea perdonar y sale corriendo a recibir a su hijo y perdona dando vestido, anillo y haciendo banquete y fiesta. La quinta afirmación del versículo 19 dice que Él volverá a compadecerse de nosotros, que Él volverá a tener misericordia. Pero la palabra aquí es más fuerte. La palabra que se usa aquí es una que se usa para el vientre materno. Es decir, la imagen aquí es más bien que como que Dios sí tiene entrañas, que tiene vísceras y que la compasión que Él tiene es algo que le sale de lo más profundo, como la de una madre al ver a su hijo recién nacido. No es una misericordia fría, calculada y curica, como que bueno, ya aquí hice el cálculo, bueno, ya semana siguiente, perdón, no. Es una misericordia que conmueve hasta lo más profundo del ser de Dios. La sexta afirmación, Él eliminará nuestras iniquidades. En otras traducciones ustedes leerán allí que Él pisará o que Él aplastará o que Él sepultará. La imagen aquí es la de un guerrero que pone el pie sobre el cuello del enemigo que derrotó. ¿Y saben ustedes quién es el enemigo aquí? El pecado. Dios va a pisar nuestro pecado como un guerrero pisa al que finalmente venció. Y la séptima afirmación también en el versículo 19, y echará en lo más profundo del mar todos nuestros pecados. Todos. No algunos, no los que eran no tan graves, todos. Y al fondo, no en la orilla ahí donde alguien puede llegar, meter la mano, no, en lo más profundo, al fondo, donde nadie los puede sacar de nuevo. Hermanos, se imagina el pueblo que en el capítulo 6 que leímos, que estaba ofreciendo ríos de aceite y becerros para tratar de calmar a Dios, recibe en el capítulo 7 esta noticia. Tú no tienes que calmar nada. Tú no tienes que venir a calmar a Dios con nada. Dios mismo se va a encargar de tu pecado. Tú no tienes que cargar tu maldad. Dios la va a cargar por ti. Tú no tienes que esconder tu rebelión. Dios la va a echar al fondo del mar. Y termina el pasaje con esta promesa. Otorgarás a Jacob la verdad y a Abraham la misericordia, las cuales juraste a nuestros padres desde los días de antaño. Es decir, este Dios que perdona, ese Dios que elimina el pecado, ese Dios que se deleita en misericordia, es el mismo Dios que hizo promesas a Abraham hace casi 1000 años antes de eso. Y Dios no rompe sus promesas, él cumple lo que promete. Ahora, déjenme plantearles un problema, si es que hasta ahora ustedes no se han hecho esa pregunta. Porque si ustedes leen Miqueas en orden, se van a dar cuenta de algo que no cuadra. ¿Ustedes logran anticipar qué es eso? Durante 6 capítulos, Miqueas ha dicho, Dios va a juzgar el pecado, Dios va a destruir a Samaria, Dios va a humillar a Jerusalén, Dios no va a dejar pasar la injusticia, Dios es justo, justo, justo. Y de pronto en los versículos finales sale Miqueas y nos dice, no, Dios perdona, Dios elimina el pecado, Dios echa al mar nuestras iniquidades, Dios se deleita en misericordia. Miqueas, ¿en qué quedamos? Dios juzga o Dios perdona, háblanos claro, porque aquí
cualquiera se nos enreda, ¿cierto? Y aquí, hermanos, está la crisis. Y es una crisis que el Antiguo Testamento no resuelve del todo. Es la crisis de Éxodo 34, donde Dios se le revela a Moisés y dice: yo perdono la maldad y de ningún modo daré por inocente al culpable. Las dos cosas las afirma al mismo tiempo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo Dios puede al mismo tiempo perdonar al culpable y no dar por inocente al culpable? Si lo perdona, lo está dando por inocente. Si no lo da por inocente, no lo está perdonando. Es una contradicción lógica, ¿cierto? Esa es la crisis también del Salmo 85, que lo leímos hace un par de domingos. El salmista dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¿Pero dónde? ¿Dónde se besan? ¿Cuándo? ¿Cómo? El Antiguo Testamento lo anuncia, pero no lo muestra del todo. Y la respuesta, hermanos, no la dio Miqueas. Tampoco. La respuesta vino 7 siglos después, en otro pequeño pueblo cerca de Moreset, un pueblo que se llamaba Belén. Y ese es nuestro tercer punto, el Dios que vino en Cristo. Vayan conmigo unos capítulos atrás a Miqueas 5, versículo 2. Y miren lo que dice. Es el mismo Miqueas, es el mismo profeta, es el mismo libro. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Belén, una aldea tan pequeña que apenas era digna de mención aquí. A unos pocos kilómetros de Moreset, el pueblo donde nació Miqueas. ¿Ustedes saben qué tienen en común Moreset y Belén en ese punto de la historia? Que ambas eran aldeas pequeñas e insignificantes. Qué cosa tan linda para tener en común, ¿cierto? Eran pueblos campesinos, lugares donde, pues, de los que nadie esperaría nada importante. Y Miqueas, en medio de sus oráculos de juicio y de promesa, se detiene a anunciar algo asombroso, que de esa pequeña aldea de Belén va a salir alguien. Y no es cualquier alguien, es alguien cuyos orígenes son desde la eternidad. Es alguien que existe desde antes de que el tiempo empezara. Es alguien que será Señor en Israel. Y ustedes saben quién es ese alguien. Mateo capítulo 2, cuando los sabios de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando por el rey de los judíos, los escribas abrieron el rollo, Miqueas capítulo 5, versículo 2, y dijeron: nacerá en Belén, y allí nació Jesús. Hermanos, escuchen eso. La pregunta que el papá de Miqueas le puso al hijo en su nombre, ¿quién como el Señor?, encontró su respuesta en otro hijo, nacido en otra aldea pequeña 700 años después. Y la respuesta es Jesús. Jesús es como el Señor. Jesús es el Señor. Y Jesús es la encarnación viviente de las 7 afirmaciones que vimos en Miqueas capítulo 7. ¿Quién perdona la maldad? Jesús, que dijo en una cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién pasa por alto el pecado del remanente? Jesús, que le dijo a un pecador colgado a su lado: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Quién no retiene para siempre el su enojo? Jesús, que después de 3 días resucitó y en lugar de salir a juzgar a sus discípulos cobardes que lo dejaron tirado,
salió a desayunar con ellos a la orilla del lago para animarlos y consolarlos. ¿Quién se deleita en misericordia? Jesús, que contó la parábola del hijo pródigo, donde el padre sale corriendo hacia el hijo perdido sin esperar ninguna explicación. ¿Quién tiene compasión que sale de las entrañas como una madre? Jesús, que fue el mismo que lloró sobre Jerusalén diciendo: ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas? ¿Quién pisa nuestras iniquidades como un guerrero pisa a su enemigo vencido? Jesús, quien en Colosenses capítulo 2 se nos afirma que venció el pecado, que despojó a los principados y potestades y que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Quién echa nuestros pecados al fondo del mar? Jesús, que en su propio cuerpo en el madero llevó nuestro pecado, y que según Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia. Y ahora, hermanos, la pregunta que dejé colgando hace un rato: ¿cómo puede Dios ser justo y misericordioso al mismo tiempo? ¿Cómo puede al mismo tiempo no dar por inocente al culpable y perdonar al culpable? ¿Dónde se besan la justicia y la paz? En una cruz, a las afueras de Jerusalén, donde Dios en la persona de su Hijo cargó la justicia plena que nuestro pecado merecía, y al mismo tiempo nos extendió la misericordia plena que nuestro pecado no merecía. En la cruz, Dios no negoció con el pecado, de ninguna manera. En la cruz, Dios no pasó por alto el pecado como si no importara, como si fuera una bobadita y no, tranquilo, todo bien. No. En la cruz Dios juzgó el pecado con toda severidad, pero lo juzgó en el cuerpo de su propio Hijo, para que nosotros pudiéramos ser perdonados sin que la justicia quedara en deuda. Pablo lo dice en Romanos 3:26, Dios es justo y el que justifica al que es de Jesús, es justo y justificador. Ronald lo leía al principio con el catecismo. Él es nuestro redentor. Él es el juez y es nuestro redentor. Las dos cosas sin contradicción, porque la justicia cayó sobre Cristo y la justificación ha llegado a nosotros por Él. Eso, hermanos, es la respuesta que buscaba Miqueas. Es el clímax de la historia que Dios está contando. Es el momento donde ¿quién como Yahweh, quién como el Señor, recibe la respuesta más grande, más gloriosa, más sublime? Nadie. Nadie es como nuestro Dios. Porque solo nuestro Dios pudo al mismo tiempo sostener su justicia y derramar su misericordia. Y lo hizo no con becerros, no con carneros, ni con ríos de aceite, ni con el primogénito nuestro. Lo hizo dando a su propio primogénito. Hermanos, déjenme decir algo más. Porque si me quedo aquí, todavía me falta una cosita que Miqueas también ha mencionado. Jesús no solamente es nuestro perdonador, Jesús también es nuestro prototipo. La palabra que se usa en el Nuevo Testamento para eso que acabé de mencionar es primicias. Que Jesús es la primicia. Las primeras espigas de una cosecha que Dios va a levantar en su pueblo.
Es decir, Cristo no solamente vino para perdonarnos y dejarnos como estábamos, vino para perdonarnos, por supuesto, y vino para, por su Espíritu, crear en nosotros una nueva humanidad. Una humanidad que efectivamente puede hacer lo que Miqueas 6:8 dijo. ¿Recuerdan qué es? Hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con nuestro Dios. No hay otra forma. Nos tenía que perdonar y tenía que hacer eso por nosotros también. Y eso, hermanos, no es moralismo. No es esfuércense más, sean mejores. Eso no funciona, hermanos. Eso es justamente lo mismo que el pueblo de Miqueas estaba intentando hacer y eso no funcionaba. Lo que sí funciona es esto. Ven a Cristo. Descansa en Él. Descansa en lo que Él hace por los suyos. Recibe el perdón que Él te ofrece. Y entonces, por el Espíritu que Él te da, vive como hijo suyo. Practica, camina, no para ganar nada, sino porque lo has recibido todo. Y porque el Dios que se deleita en misericordia te está formando. Lento pero seguro, digámoslo así. A la imagen de su Hijo, del mismo que se entregó por ti en la cruz. Y aquí, antes de cerrar, una palabra para el que esta tarde tal vez se sienta lejos, lejos del Señor. Para el que llegó hoy a la iglesia cargando un pecado específico, una vergüenza, algo que no le ha querido contar a nadie. Para esa persona, escuche bien lo que Miqueas dijo. Tu Dios pisa la iniquidad, vence el pecado. La aplasta, como un guerrero aplasta a su enemigo. Y la echa al fondo del mar, donde nadie la puede sacar de nuevo. Donde Satanás mismo, si fuera a bucear a buscarla, no la va a encontrar. No la va a encontrar. Esa es la promesa. Y esa promesa está garantizada por la sangre de Jesús. Así que el que se encuentra así, hermanito, venga, vuelva al Señor. Usted ha recibido por ese que se deleita en misericordia, que se deleita en perdonar. Y para eso tú no tienes que venir o intentar limpiarte antes de aparecer delante del Señor. No tienes que pagar nada. Simplemente ven, sucio, roto, vacío como estés. El Dios que se deleita en misericordia y en perdonar te está esperando. Y se le va a iluminar el rostro cuando usted llegue delante de nuestro Señor Jesucristo. Familia, recapitulemos qué fue lo que vimos. Vimos en el punto 1 al Dios que el pueblo olvidó. Un pueblo complaciente que trataba a Dios como amuleto mientras vivía en injusticia y en autosatisfacción religiosa. Y vimos que esa tentación también puede ser nuestra. En el segundo punto vimos al Dios que se reveló. Un Dios que va a dar respuesta a la pregunta, ¿quién como el Señor? Un Dios que perdona, que vence el pecado, que lo echa al mar y que se deleita en hacerlo. Pero también un Dios cuya justicia no se puede negociar. Y vimos cómo es que puede ser ambas cosas a la vez. En el punto 3 vimos al Dios que vino en Jesús, el nacido en Belén, anunciado por Miqueas, y la respuesta encarnada a quién es como el Señor. El lugar donde la paz y la justicia se besaron, en una cruz, y las primicias de la nueva humanidad que el Espíritu Santo está formando en su iglesia. Y por eso, la idea otra vez es esta. Nadie es como nuestro Dios. Nadie.
Él juzga el pecado con justicia y pisa nuestras iniquidades en Cristo. Ahora, una invitación concreta para todos los que estamos acá. Porque ustedes saben, escuchar un sermón y no hacer nada con esto, pues es la misma complacencia que Miqueas denuncia, por si ustedes no lo habían considerado. Y yo no quisiera que ustedes salgan de aquí simplemente habiendo escuchado un sermón y cada uno para su casa y que venga lo siguiente. Yo quisiera que ustedes salgan de aquí con la pregunta que hizo Miqueas, ¿quién como el Señor? Pero también deseando responderla. Entonces, esa semana lean Miqueas. Facilito, ¿cierto? Es un libro cortito, son 7 capítulos. Pueden leerse uno diario, uno cada 2 días, ustedes cogen el ritmo, ¿cierto? Cuando terminen cada capítulo, cierren su Biblia, miren al techo, cierren sus ojos, hagan lo que quieran y digan en voz alta esa pregunta. ¿Quién como mi Dios? ¿Quién como mi Dios? E intenten compartir la respuesta que ustedes obtengan a esa pregunta con alguien. Envíenle un audio cortito a alguien, no un sermón, una cosa de 1 minuto, ¿cierto? Porque entre eso me incluyo yo, a veces nos acostumbramos a tirar un podcast ahí por WhatsApp, entonces 1 minutico cortito, ¿quién como mi Dios? Ahora, tal vez alguno estará pensando ahora mismo, no, pues lo del audio como que no va conmigo, eso no soy yo. Excelente. Tomes un cafecito con alguien, ¿cierto? Más fácil, tomes un cafecito con alguien y en algún momento de esa conversación compártale qué respuesta ha recibido a esa pregunta. ¿Quién como mi Dios? ¿Qué fue eso que descubrió del carácter del Señor al meditar en Miqueas? Y puede ser una sola cosa, no tiene que ser todo. Ahora, la razón por la cual yo les invito a hacer eso es porque no quisiera que nadie camine solo y porque la forma en la que termina Miqueas, que lo leen en el último versículo, otorgarás a Jacob la verdad, a nosotros como pueblo, no a uno solo. Y qué bueno que el pueblo de Dios comparta al pueblo la respuesta a esa pregunta. ¿Quién como nuestro Dios? Y que no caminemos solos, ¿cierto? Ahora, yo me imagino, hermanos, que en el transcurso de esta semana o el próximo domingo cuando nos volvamos a ver, alguien se me va a acercar y me va a decir, uy, hermanito, el miércoles cuando llegué del trabajo estaba destrozado, tirado, cansado, no quería nada con la vida. Y leí Miqueas capítulo 3 y leí, Señor, va a hacer paz entre las naciones, que las espadas se van a volver arados. Y se me llenaron los ojos de lágrimas, porque pensé, uy, entonces mi país no está completamente perdido, ni mi familia, ni yo, porque mi Dios está terminando la historia que Él comenzó. Y le dije, nadie eres como tú, mi Señor. Yo me imagino y deseo que eso sea lo que ustedes viven. Cuando estén meditando en la palabra del Señor, que vean sus vidas a la luz de la historia de nuestro Señor, vidas que no presumen, que no manipulan a Dios, que no usan el Evangelio como un amuleto, sino vidas que simplemente se deleitan en contemplar a Dios y preguntar, ¿quién como tú? Porque cuando esa vida se vuelve el ritmo de nuestra vida, hermanos, como era el caso de Miqueas y su familia, otra vez, a cada rato tenía que estar escuchando, ¿quién como el Señor? Ven acá, ¿quién como el Señor? Vamos a comer, ¿quién como el Señor? Vamos a jugar fútbol, ¿quién como el Señor? Vamos y oramos un ratico. Ese era el ritmo de la vida de Miqueas. Y qué bueno que ese sea el ritmo de la vida de nuestra iglesia. Que la política deje de ser nuestra esperanza, que el dinero deje de ser nuestro Dios, que las heridas
dejen de ser nuestra prisión y que los pecados dejen de ser nuestra identidad. Porque tenemos un Dios y nadie es como Él. La gloria sea para nuestro Señor. Oremos. Señor, qué hermoso tenerte a ti, Señor. ¿Quién como nuestro Dios? Ninguno. Es que, Señor, de verdad uno, cuando ha tenido esta gracia de experimentar lo que es conocerte a ti, caminar contigo, Señor, instintivamente uno va a querer responder, ninguno, ninguno, nadie es como tú. Pero al mismo tiempo, Señor, pensamos en esa respuesta bastante más elaborada que ofrece Miqueas, que tú eres el Dios que perdona, que vence el pecado, que se deleita en hacer todas estas cosas, que decides cargar nuestro pecado y pagar lo que sea por solucionar nuestro problema más horrible, Señor. ¿Quién como tú en todo el universo? Nadie, Señor. Ayúdanos, Señor, de verdad, a descansar en tu Hijo amado, Señor, que, como mencionábamos ahorita, Él es la encarnación de todo lo que tú eres, en todos sentidos, Señor. Ayúdanos a descansar en Él, a encontrar gozo en Él, a recordar las distintas formas en las que Él ha venido a servirnos, Señor. Y que, Señor, que esto de verdad se vuelva el ritmo de nuestra vida, Señor. Una vida que encuentra gozo en ti, que se detiene y pregunta, ¿quién como mi Dios? Pues ninguno. Qué belleza, Señor. Y Señor, para aquellos que aún no están en ti, dales tu respuesta a esa pregunta en sus corazones, Señor. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Y que atesoren la belleza de la respuesta que tú les ofreces en tu Hijo Jesucristo, Señor. Te lo oramos en el nombre de Jesús. Amén.